Entonces comenzamos con la segunda parte de nuestro primer corte. Entonces ya vimos cómo calcular deformaciones y giros en estructuras estáticamente determinadas y lo vimos en armaduras, en vigas y en pórticos. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar al análisis de vigas. Entonces, el análisis de vigas se divide en tres subcapítulos. El primer capítulo vamos a ver el método de la viga conjugada, el segundo el método de giro de flexión y el último el método de las ecuaciones de singularidad. ¿Para qué usamos cada uno de esos tres métodos? Entonces el primero, que es el método de la viga conjugada, lo usamos para calcular deformaciones y giros en estructuras. Bueno, y en base a eso podemos emplearlo para resolver ciertos tipos de sistemas indeterminados. El segundo método es el método de giro de flexión, que es orientado estrictamente a estructuras indeterminadas. Entonces es un método bastante funcional porque se resuelven ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces eso es una facilidad a la hora de programar eso aquí en MATLAB, por ejemplo. Y el último es el método de las ecuaciones de singularidad, que es un método para graficar diagramas de corte, diagramas de momento y calcular giros y deformaciones en cualquier estructura tipo viga. Bueno, entonces en el Moodle creo que les había dejado aquí en el capítulo de análisis de vigas, ya se encontraba subido lo que es el método de la viga conjugada y el método de giro de flexión. Para hoy vamos a ver, esta semanita, vamos a ver lo que es el método de la viga conjugada y vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, haciendo un recorderis rápido, que era el método de la viga conjugada, era básicamente resolver una estructura. Nosotros tenemos que calcular giros y deformaciones. Entonces, en el método de la viga conjugada lo que hacemos es una transformación de la viga para analizar simplemente cortantes y momentos, ¿sí? Y venían dos principios. El primer principio decía que, bueno, el cortante en cualquier punto de la viga conjugada corresponde al giro en la viga real y que el momento de la viga conjugada corresponde a la deflexión de la viga real. Eso fue lo que vimos en el videito. Venía también una tablita con la condición de los apoyos, ¿cierto? Donde decía, si en la condición real tenía giro diferente de cero, el cortante de la conjugada es diferente de cero. Y el momento y la deflexión en cero en la viga real equivale a un momento conjugado de cero. ¿Listo? Algo así era la tabla de transformación en la viga conjugada que veíamos. ¿Alguna preguntita de eso? Entonces, voy a hacerles un par de ejemplitos aquí de cómo funcionaría cada uno de ese tipo de apoyos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un paralelo entre lo que es una viga real y la viga conjugada. Entonces, un ejemplo de una viga real, vamos a poner un ejemplo bien extenso. Pues vamos a ponerla empotrada a la izquierda con un apoyo en este punto, con una rótula por aquí, con otro apoyito por acá. Listo. Esa es nuestra viga real. Y queremos calcular, encontrar su esquema. Ah, perdón, y aquí dejémosle un voladizo. Listo. Esa es su viga real. Entonces vamos a encontrar su viga conjugada. Entonces, vamos a analizar apoyo por apoyo. El apoyo 1, 2, la rótula, 4 y 5 el voladizo. Entonces, el apoyo 1. Apoyo 1. El apoyo 1 es un apoyo con empotramiento. ¿Qué quiere decir que es un apoyo de empotramiento? Que su giro vale cero y su deflexión vertical también vale cero, ¿cierto? Porque aquí este apoyo restringe desplazamientos verticales y rotaciones. Entonces, si lo traducimos a la viga conjugada, en ese punto voy a colocar un apoyo de tal forma que el corte sea cero y el momento sea cero.
El único apoyo que nos permite eso es un apoyo, es un elemento libre. Entonces el voladizo va a ser ahora en esta parte izquierda. Bueno, entonces aquí el 1 va a corresponder a un voladizo. Listo, ahí ya transformé mi apoyo 1. Mi apoyo 2. Entonces, el giro en este punto está permitido. Entonces el giro es diferente de cero. Pero la deflexión vertical sí está restringida al valor de cero. Si hacemos equivalencia con la viga conjugada, corte y momento, el cortante debe ser diferente de cero y el momento debe ser igual a cero. Entonces cuando miramos aquí en nuestra tablita, a la izquierda, en la diapositiva, dice, cuando tengo un apoyo interior, en mi viga transformada voy a colocar una articulación. Entonces mi apoyo 2 pasa de ser un apoyo simplemente apoyado a una articulación. ¿Listo? Mi apoyo 3 es una rótula. ¿Qué pasa con las rótulas? Entonces la rótula puede tener giro y puede tener deformación. Entonces pasando a términos de la viga conjugada para corte y momento, tiene que ser corte diferente de cero y momento diferente de cero. Entonces es un apoyo interno. El punto 3 pasa a ser un apoyo interno. El punto 4, bueno, aquí el punto 4 está como mal hecho el ejemplo porque el punto 4 es el mismo punto 2, ¿cierto? Tiene la misma condición, pasaría a ser una rótula. Y el punto 5, que es un voladizo, ¿sí? Entonces, en el voladizo yo tengo giros diferentes de cero y deflexión diferente de cero. ¿Sí? Entonces, el corte y el momento deben ser diferentes de cero y eso es un empotramiento. Entonces, el apoyo 5 cambia por un empotramiento. ¿Está claro eso? ¿Cómo es el proceso de cambio de la viga conjugada? Entonces, ¿qué sucede? La viga conjugada muchas veces no va a ser estáticamente determinada. ¿Sí? Por lo menos aquí este voladizo conectado aquí a esta rótula me genera una inestabilidad. ¿Cómo se equilibra eso? Con el diagrama de momento que le colocamos a la viga conjugada. Bueno, ¿alguna preguntita está ahí, muchachos? No, señor. No, profe. Listo. Entonces, ¿qué más nos decía? ¿Qué más veíamos en el video? Entonces, ¿cuál era el procedimiento de análisis? Entonces, lo primero que hacíamos era plantear diagramas de corte y momento de la viga real cuando es estáticamente determinada. Identificamos las condiciones de apoyo y obtenemos la viga conjugada, es decir, transformamos los apoyos. Finalmente, a la viga conjugada la cargamos con el diagrama M sobre EI. ¿Listo? Y determinamos cortantes y momentos en la viga conjugada con el fin de obtener giros y deformaciones en la viga real. Ese era más o menos el procedimiento de la viga conjugada. Y veíamos un ejemplo con una carga simplemente, con una carga uniformemente distribuida sobre la viga AB. Entonces ahí sacábamos su diagrama de momento por estática, cargábamos nuestra viga conjugada, aquí los apoyos no cambiaron. ¿Por qué? Porque el apoyo simple en un extremo se vuelve simple en ese mismo extremo, ¿cierto? Entonces la viga conjugada era la misma viga real. Cargábamos el diagrama, calculábamos sus reacciones y en base a eso podíamos determinar eh, las reacciones, las deflexiones en el centro de la luz y los giros. Eso fue básicamente lo que se hizo en ese ejemplito que es muy básico. Entonces hoy, como no hay preguntas, entonces vamos a dedicarnos a hacer ejemplitos de viga conjugada. Aquí me están escribiendo. Listo. Les recuerdo que si tienen alguna duda, por favor, activan el micrófono para detenerme y atender sus preguntas, muchachos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Una viga
con una carga en el extremo P y una longitud L. Bueno, esta es mi viga. ¿Qué quiero? Quiero obtener, entonces este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Quiero obtener la deflexión vertical del punto B, empleando la viga conjugada. Entonces lo primero que hago es analizar mi viga real, y para analizarla tengo que encontrar su diagrama de momentos. Entonces, si hago una sumatoria de fuerzas verticales, voy a encontrar que la reacción en el apoyo es P y que el momento de reacción es un momento positivo, P por L. ¿Listo? Entonces voy a obtener mi diagrama de corte. Mi diagrama de corte arranca a la izquierda con P hacia arriba, es constante y desciende en el extremo. Y este es un diagrama positivo de valor. Mi corte, recuerden que es positivo hacia arriba. Y ahora voy a hacer mi diagrama de momentos. Entonces, mi diagrama de momentos. A la izquierda tengo un momento P por L de signo positivo, un momento de este estilo. La flecha pega por este lado, por debajo, en mi elemento, entonces desplazo mi diagrama hacia arriba. ¿Cuánto? Hasta PL. Y le resto, que aquí entonces pongo mis flechitas del diagrama de corte hacia la viga. Entonces a PL le resto el área de este diagrama, que también es P por L. Y eso me da este diagrama de acá. Asigno mis signos, este es positivo hacia abajo, entonces este P por L es negativo. ¿Listo? Entonces este es el cortante y este es el momento. Bueno, ahora vamos a encontrar la deformación vertical del punto B. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a plantear mi viga conjugada. ¿Cómo se compone mi viga conjugada? Tengo que identificar los apoyos, entonces a la izquierda y a la derecha. A la izquierda tengo un empotramiento, pero revisando la tabla que veíamos aquí en el video explicativo, nos decía que cuando en la viga real tengo un apoyo empotrado, en la viga conjugada tengo un extremo libre. ¿Listo? Y análogamente, cuando en la viga real tengo un extremo libre, en la viga conjugada tengo uno empotrado. Entonces mi viga conjugada va a ser libre a la izquierda y empotrada a la derecha. ¿Todos claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ahora, ya tengo mi esquema de viga conjugada, ahora voy a cargarla. ¿Con qué la cargo? Con este diagrama de momentos dividido por la rigidez E por I de la viga. Entonces sería el diagrama y el valor máximo de este diagrama va a ser P por L sobre E por I de mi viga. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular si yo quiero una deflexión en la viga real, entonces en la viga conjugada, ¿qué tengo que calcular? ¿El corte o el momento? ¿El momento?
Exacto, cuando voy a calcular una deflexión, tengo que calcular el momento en la viga conjugada. Listo, entonces este va a ser el punto B. Eh, Analicemos mi viga conjugada. Voy a tener, perdón, una, estoy más la acomodado, reacción vertical en mi viga conjugada y un momento de reacción. ¿Cuánto vale esta carga vertical? Pues va a ser el área de este diagrama de la viga conjugada, que sería P por L sobre EI, la altura, por la base, sobre 2. Es decir, P por L al cuadrado sobre 2 E por I. Y este momento sería, esta fuerza va a tener por aquí una resultante que va a valer PL al cuadrado sobre 2I, ¿no? Y está ubicada a 2L tercios de este extremo. Entonces el momento de reacción va a ser igual a P por L al cuadrado sobre 12I multiplicado por 2L tercios. El 2 se va con el 2 y esto me queda P por L al cubo sobre 3E por I. ¿Listo? Ya. Entonces, el valor del momento en la viga conjugada en el apoyo B, ¿cuánto es? Pues es la reacción. P por L al cubo sobre 3I. Y el cortante en el punto B, pues también es esta reacción de acá abajo. P por L al cuadrado sobre 2I. Esto es en la viga conjugada. Ahora lo voy a transformar a la viga real. Cuando hablamos de la viga real, entonces pasamos de momentos en viga conjugada a deformaciones en la viga real. Entonces la deformación del punto B va a ser P por L al cubo sobre 13I. Y cuando hablamos de cortantes en la viga conjugada, en la viga real pasamos a hablar de giros. Entonces el giro B sería P por L al cuadrado sobre 2 por I. Eso es la deformación de este nodo B en la viga real. ¿Está claro? Qué pena con ustedes, voy a acomodar esto aquí. Y voy a mirar una cosita. A ver si tenemos las Ok, tablas de... vamos. ¿Me da alguna pregunta? Bueno, aquí creo que debe estar ese caso. Una viga empotrada y libre. Ujú. Entonces vamos a fijarnos en este caso de aquí, de una de las tablas. Ustedes saben que estas tablitas las consiguen por internet. Entonces, esta tablita tiene lo que es las deflexiones y los giros en tipos de vigas, en vigas típicas. Entonces nos ubicamos en este caso de acá. ¿Qué vemos en este caso? Que la viga pues está empotrada a la izquierda, tiene una carga F en el extremo y nos dice, la deformación vertical de ese extremo va a ser, la puede calcular como F por L al cubo sobre 13I y el giro como F por L al cuadrado sobre 12I, que es básicamente lo mismo que obtuvimos empleando la viga conjugada. ¿Listo? Profe, qué pena molestar. Ahí, ¿usted me podría dejar ver bien el cuaderno para tomarle un pantallazo a lo anterior? A esta, A ese completo, o sea, al ejercicio completo. No, este aquí, ok, ya. gracias. Igualmente yo les subo esto en el Blackboard, ahí donde están las clases. Qué pena, voy a mostrarles aquí. Donde están aquí las clases en la pestaña de clases, está el video y digamos la presentación o la pizarra. Entonces
Entonces la pizarra son lo que yo hago en el tablero. Si ustedes entran a cualquiera de estas, ahí les queda toda la pizarra que yo maneje durante la clase para que puedan después consultarla con calma. Bueno, Ah, listo, entonces, profe, gracias. quedó claro más o menos cómo es el método de la viga conjugada, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplito un poquito más elaborado. Supongamos que ahora mi viga va a ser variable, entonces voy a tener una viga de doble espesor. Entonces, esta parte de la izquierda va a ser más alta y va a tener 2 veces la inercia que la parte de la derecha. Bueno, esto va a estar dividido en la mitad, el cambio de la sección, y va a tener la misma carga P en su extremo. Entonces, esta viga al ser estáticamente determinada no se ve afectada por el cambio de la sección en los materiales, ¿cierto? Entonces, diagramas de corte y diagramas de momento van a ser los mismos. Voy a dejar aquí solamente el diagrama de momentos. Al ser estáticamente determinada se obtiene igual que la viga anterior. Entonces mi diagrama de momentos es positivo hacia abajo y el valor del momento era algo acá así. Era P por L. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Mi viga conjugada pues sigue siendo la misma viga porque esa solo depende de los apoyos. Entonces va a ser voladizo a la izquierda y empotramiento a la derecha. ¿Cierto? Esa va a ser mi viga conjugada. Ahora voy a meterle el diagrama de momentos a esta viga. ¿Qué sucede? Mi diagrama de momentos tiene que entrar dividido sobre la rigidez a la flexión, E por I, ¿cierto? ¿Cuál es el problema acá? Que tengo dos I's diferentes. Tengo una para esta primera parte de la viga y otra para esta segunda parte. Entonces mi diagrama de momentos va a entrar dividido en dos partes. Una para esta inercia doble y una para esta inercia sencilla. ¿Cuál es el valor de la altura del diagrama en este punto? Pues simplemente si esto es PL y esto es un triángulo y esta es la mitad, esto va a ser PL sobre 2. ¿Listo? Entonces ahora tengo mi diagrama de momentos partido en dos partes. Una, que es un trapecio, que corresponde a 2 veces la inercia. Y la parte 2, que es un triángulo, que corresponde a 1 vez la inercia. Entonces voy a meter esos dos diagramas a mi viga conjugada. Entonces, aquí está la división de mi viga. Voy a agrandar un poquito y bajarlo acá, listo. Entonces, mi diagrama de la izquierda es un trapecio. Pues aquí mi viga conjugada va a tener ese trapecio. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores de mi trapecio? Entonces, a la izquierda es el valor de el momento a la izquierda, o sea, P por L, sobre el EI que corresponde a esa viga del tramo izquierdo, es decir, sobre 2EI. ¿Listo? ¿Y cuánto vale esta altura de acá? Entonces aquí en este punto, como es un punto que comparte el extremo izquierdo y el extremo derecho, voy a tener dos valores de momento. El momento a la izquierda y el momento a la derecha. Entonces el momento a la izquierda, ¿cuánto va a ser? El valor del momento en este punto, P por L sobre 2,
dividido entre la rigidez a flexión del extremo izquierdo, es decir, 2E por I, P por L sobre 4I. ¿Listo? Ese es el momento aquí en el extremo izquierdo. Cuando paso al extremo derecho, ¿cuánto voy a tener? Pues el mismo momento, pero esta vez dividido en la inercia del tramo derecho, E por I, es decir, P por L sobre 2EI. ¿Listo? Ese es mucho mayor a, ese es mayor a PL cuartos, entonces debe estar por acá. Y tiene la misma forma del diagrama de la viga real en la parte derecha, que es un triángulo. ¿Listo? Donde este punto más alto vale P por L sobre 2. Y esa es mi viga conjugada. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿O alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Perdón, 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 perdón. Está claro, profe. Listo. Entonces sigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la deformación vertical del nodo B y el giro del nodo B. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el corte y el momento conjugado en este punto. Bueno, para calcular el corte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, a esta la voy a llamar la figura 1, que es el trapecio. Esta es la figura 2, que es un triángulo. Entonces, para las fuerzas verticales es bastante sencillo. Vamos con la figura 1. El área del trapecio es base mayor más base menor, que sería esta altura de este trapecio aquí a la derecha, PL sobre 4i sobre 2 por la altura del trapecio, que en este caso serían L medios. Y esto corresponde a la figura 1. ¿No? Más, perdón, menos, porque están hacia abajo. Menos el área de la figura 2, que es un triángulo. Entonces el área de un triángulo es base por altura sobre 2. La altura es P por L sobre 2EI multiplicado por la base, que es L medios, sobre 2. Más el corte en B es igual a 0. De ahí vamos a obtener una expresión para el corte B. Entonces el corte B va a ser igual a sobre 4. Esto es un poquito de manejo de operación matemática, entonces voy a agilizar un poco esa parte. Y esta suma sería un medio más un cuarto, 3 cuartos, sobre 4, 3, 16. Entonces 3 P por L al cuadrado sobre 16. Si a alguien le da diferente, me avisa porfa para corregirlo. Más esta parte de acá, que sería 2 por 2, 4 sobre 2, 8. P por L al cuadrado. Es decir que... Ah, perdón. Aquí hay un error. Ah, no, sí está bien. 2i y i. Listo. Y esto me da 5 PL al cuadrado sobre 16. Eso en cuanto al corte. Si miramos el momento, entonces para el momento, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir mi trapecio en dos figuras.
Una para la resultante del triángulo y otra para la resultante del rectángulo, ¿cierto? Entonces, aquí me hace falta el i, perdón. Continuamos entonces con la sumatoria de momentos en b igual a 0. Entonces lo primero que tenemos es el momento b, en este caso está negativo, más la resultante 1 por la distancia desde el punto B hasta la resultante 1. Entonces, si esta distancia es L medios, esta distancia también es 2 tercios de L medios por el centroide del triángulo. Entonces esto sería L tercios. ¿Listo? Más R2, perdón. L tercios más L medios sería acá. La resultante 2, entonces sería R2 multiplicado por eh, L cuartos más L medios. Entonces, ¿a qué corresponden? Este L medios y este de aquí corresponden a esta distancia. Bueno, y este L tercios corresponde a esta distancia, 2 tercios de L medios. Y este L cuartos corresponde a esta distancia, 1/2 de L medios. Eso me da L cuartos. Listo. Y aquí ya sumé R1 y R2. Ahora, ¿qué me hace falta? La de la carga triangular, que la voy a llamar R3. Entonces, más R3 por 2 tercios de L medios. Es decir, L tercios igual a 0. ¿Listo? ¿Todos me siguen hasta ahí con esa expresión del momento? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a revisar el chat a ver si alguien ha comentado. No, nada. Bueno, si no hay dudas, seguimos. ¿Cuánto valdría R1? Entonces, R1 sería el área de este triángulo. La base es L medios. La altura sería la altura total en la izquierda menos la altura a la derecha, es decir, P por L sobre 12i menos PL sobre 4i. Base por altura sobre 2. Entonces este me queda PL sobre 4, ¿cierto? 1/2 menos 1/4 es 1/4. Por 2, 1/8 sobre 2, 16. PL al cuadrado sobre 16 por i. Esa vale la R1, que es la resultante del triángulo. R2 va a ser pues la resultante de ese rectángulo. El rectángulo es base por altura. La base es L medios y la altura es la altura pequeña, o sea, está de aquí a la derecha. Es decir, PL sobre 4e por i. Y eso nos da. ¿Listo? Y la última, que es R3. R3 sería la base por la altura sobre 2. ¿Cuánto nos da esta? Entonces esta nos da sobre 8i p por l al cuadrado. ¿Listo? Esas son mis tres reacciones.
Si yo reemplazo esas tres resultantes en la fórmula del momento, voy a decir que el momento E va a ser igual a R1 multiplicado por L medios más L tercios. Eso es decir, un tercio más un medio, si no estoy mal, son 7 sextos. 5 sextos, perdón. De L más R2 por 3L cuartos más R3 por L tercios. Y el momento en B de la viga conjugada va a ser igual a. Entonces, de pronto esto sería 16 por 6, entonces 5 PL al cubo. ¿Cuánto es 16 por 6, muchachos? Si me colaboran ahí, por favor. 96. 96, gracias. Más 3 PL al cubo sobre 32i más PL al cubo sobre 24. ¿Y cuánto le da la suma de estas tres, si son tan amables? 5,96 más 3 sobre 32 más 1 sobre 24. 3/16. 3/16. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de mi ejercicio? En la viga real, mi giro en B es equivalente al cortante en la viga conjugada, es decir, 5p por L al cuadrado sobre 16 e por I. Y mi deflexión en el punto B va a ser equivalente al momento en la viga conjugada en el punto B, es decir, 3pl al cubo sobre 16 e por I. ¿Listo? Pues la única diferencia entre estas dos vigas es que la mitad izquierda de la segunda viga tiene el doble de la inercia de la mitad derecha. Entonces, aumenté la inercia nomás en media viga. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué logré aumentando la inercia en la segunda viga? Entonces, en términos de deflexiones verticales, entonces voy a dividir la deflexión del segundo caso contra la deflexión del primer caso. Entonces, en el segundo caso, mi deflexión fue 3pl al cubo sobre 16i. Y en el primer caso fue pl al cubo sobre 3i. Entonces, e se van, pl al cubo va, y esto queda 3 sobre 48 como el factor de seguridad. Entonces, al aumentar dos veces la inercia, de solo la mitad de la viga, estoy reduciendo a 3/48 partes de la deflexión inicial, ¿cierto? Solo aumentando la inercia de la primera parte al doble. Y si miramos en términos de los giros, sería 5 sobre 16 del segundo caso dividido entre un medio del primer caso. Entonces esto me da 5 sobre 32. Entonces, si yo incremento la inercia al doble de esta primera sección, estoy reduciendo el giro a 5/32 del giro original.
¿sí? Voy a resumirlo aquí el giro en B para el caso 2 es igual a 3 sobre 48, el giro en B, el caso 1, en la deflexión, perdón. Y el giro en B para el caso 2 va a ser igual a 5 sobre 32, el giro en B del caso 1. Es decir, los estoy reduciendo. ¿Está claro eso, muchachos? Simplemente un análisis ahí chiquito que uno puede hacer de qué pasa si modifico las propiedades de mi sección transversal. En este caso dupliqué la inercia. Entonces, si duplico la inercia, estoy reduciendo notoriamente las deformaciones en mi estructura. ¿Está claro eso? Sí, señor. Bueno. ¿Alguna pregunta de la viga conjugada, muchachos? Profe, ¿este método solo aplica para vigas? Hay una aplicación para pórticos, pero no la vamos a ver. No es tan útil. Esto es muy útil para vigas, para pórticos no. Entonces sí, dejémoslo solo hasta vigas. Entonces, ya, listo. ¿Para qué más podemos usar nuestra viga conjugada? Hasta el momento solo vimos estructuras determinadas, ¿cierto? Que tienen solución estática. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura hiperestática? Entonces vamos a analizar qué pasa si mi viga no es estáticamente determinada. Por ejemplo, esta viga. Esta viga le voy a poner una carga P. Y la carga P se encuentra distribuida de la siguiente forma. Este lado izquierdo es A y este lado izquierdo es B. El total es L. Entonces, esta fuerza vertical va a generar unos momentos de reacción aquí en mis apoyos de este estilo. El momento A y el momento B. Entonces, en este tipo de vigas indeterminadas, ¿para qué nos sirve la viga conjugada? Para calcular estas reacciones. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a analizar cuánto valen los momentos de reacción en esta viga conjugada. Entonces, mi viga, como es indeterminada, si ustedes aplican la superposición, yo la puedo dividir en dos vigas diferentes. Esta más esta de acá. En mi primera viga, ¿qué voy a tener? Mis cargas externas. Carga P. Y en mi segunda viga voy a tener los momentos de reacción. Bueno, entonces lo que voy a hacer es analizar dos vigas por independiente y al final voy a sumar sus efectos. ¿Qué tengo que hacer primero? Los diagramas de corte y de momento. Pues, si miramos los diagramas de corte y de momento, vamos a obtener lo siguiente.
algo de este estilo para la viga de la izquierda en el corte, y en el de la derecha simplemente la viga sin cortante. Los momentos, el momento de esta va a ser algo de este estilo, y para esta, bueno, vamos a analizar la de la izquierda primero. Entonces, analizando esta viga, ustedes saben que estas dos reacciones, ya por estática, el valor es P por la distancia al otro apoyo sobre la longitud total, y este de aquí es P por la distancia al otro apoyo sobre la longitud total, ¿cierto? Por estática ya sabemos calcular las reacciones de una viga que tiene una carga puntual, no es concéntrica, sino que es excéntrica. Entonces mi diagrama de cortes en este caso va a ser P por B sobre L, y por aquí abajo P por A sobre L. Estos son momentos positivos y estos son momentos negativos. Entonces, cuando analizamos mi diagrama de corte, podemos decir que el momento, perdón, a la izquierda es 0, a la derecha es 0, y este valor de acá puede ser o bien el área de la izquierda o el área de la derecha, o esta de acá o esta de acá. Entonces, con el área de la izquierda, vamos a decir que este momento va a ser P por B sobre L multiplicado por A, ¿cierto? Base por altura. La base es A, la altura es P por B sobre L. Y este es el momento, es un momento positivo. Ahora miremos aquí a la derecha. Aquí a la derecha no tengo fuerzas de corte. Bueno. Y tengo dos momentos independientes aplicados. Pero yo no sé cuál momento es más o cuál momento es menos, ¿cierto? No sabemos todavía eso. Entonces voy a trazar los diagramas de mis dos momentos por independiente. El momento A lo voy a trazar en azul. Y el momento B lo voy a trazar en café. Entonces para el momento A, simplemente lo que voy a hacer es dibujo mi momento en A y lo llevo con una variación lineal hasta el apoyo de la derecha. Y este va a ser mi diagrama para el momento A. Para el momento B hago análogamente lo mismo. El momento B a la derecha me arroja el extremo hacia arriba y lo llevo variando linealmente hasta el apoyo izquierdo. Listo. Y este va a ser mi momento B. Y este va a ser mi momento A. ¿Todos claros hasta ahí? Estos son unos momenticos negativos, teniendo en cuenta que el momento positivo es hacia abajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Esto es estática, básicamente. Sí, está claro, profe. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a analizar por aquí mi viga conjugada. Mi viga conjugada, ¿qué va a ser? La viga conjugada de la viga real, ¿cierto? Es decir, libre a la izquierda, libre a la derecha. Algo de este estilo. Y libre a la derecha. Esa es mi viga conjugada. ¿Y qué cargas va a tener esta viga? La suma de estos dos diagramas, el de la viga real y el de los momentos de los extremos. ¿Listo? Entonces voy a dibujar estos diagramas aquí en mi viga conjugada. El primero es este diagrama de la carga triangular. Listo. ¿Qué valor tiene esta altura aquí en este punto? El valor va a ser este momento
dividido entre E por I. ¿Listo? Ese es el diagrama 1. Ahora voy a adicionar el diagrama del momento A. Entonces el momento A es un triángulo que sube y cierra aquí en este pedazo. Un poquito mal dibujado, entonces ese es mi diagrama del momento en A. Y tiene que estar dividido en I, que es la rigidez axial de la barra. Y el último es el diagrama del momento B. Entonces el momento B sobre E por I. Entonces lo que les comentaba, si se dan cuenta mi viga conjugada no tiene apoyos y una estructura sin apoyos es una estructura inestable, ¿cierto? ¿Qué es lo que le va a dar la estabilidad a mi viga conjugada? Los diagramas de momentos. La suma de este diagrama azul y este amarillo tienen que equilibrar a este diagrama rojo. Básicamente así es como funciona esto. Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo calculara, entonces, el corte de la viga conjugada en el extremo B, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy calculando en mi viga real? ¿El giro? El giro. Muy bien, entonces estoy calculando el giro real de mi viga B en el punto B. Si yo llego a mi esquema original y reviso el apoyo B, ¿cuánto vale el giro en este punto? 0. Cero, correcto, es un apoyo empotrado. Entonces mi giro en el extremo B debe valer cero. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar cuánto vale entonces el cortante en la viga conjugada en el punto B. ¿Cómo se hace? Con una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué puedo decir de esa sumatoria de fuerzas? Entonces, el momento A va hacia abajo, el momento B va hacia abajo, como si fueran cargas, y el diagrama inferior es una carga que va hacia el eje de la viga, hacia arriba. Listo. Entonces, sumemos fuerzas. El área azul, entonces sería base, que es longitud, por la altura del diagrama, que es M sub A sobre EI sobre 2. Le voy a sumar la parte del diagrama del momento B. Entonces es básicamente la misma fórmula, base por altura sobre 2. Y esto tiene que ser igual al área de la figura roja. ¿Esa área cuánto vale? Entonces el área del triángulo, la base por la altura sobre 2. ¿Listo? Entonces, si ustedes analizan un poquito más algebraicamente esta expresión, van a llegar al resultado de que el momento en A más el momento en B va a ser igual a P por B por A sobre L. Y de aquí despejamos el momento A. Perdón. El momento A sería entonces P, B, A sobre L menos MB. ¿Listo, muchachos? ¿Está claro lo que dice ahí? Una sumatoria de fuerzas en Y.
Ahora, mi segunda condición sería el momento conjugado en el extremo B, ¿a qué tipo de deformación corresponde en la viga real? ¿Mm? ¿A cuál, muchachos? El momento de la viga conjugada en el punto B, ¿a qué tipo de deformación corresponde en la viga real? La deflexión. Sí. La deflexión vertical, correcto. Si revisamos en la viga real, esa deflexión vertical vale cero también, porque es un apoyo empotrado, entonces esto es igual a cero. ¿Sí? Entonces, si yo hago la sumatoria de momentos en el punto B, me debe dar cero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? El momento A va a tener por aquí una fuerza de reacción R1, el momento B va a tener una R2, y este triángulo inferior lo voy a partir en dos partes. El triángulo izquierdo va a tener una resultante R3 y el ángulo derecho una resultante R4. Antes de seguir, muchachos, les voy a dejar la asistencia. Es esta de acá. Para que por favor se vayan registrando y no se me olvide. Perdón. Listo. Ahí en el chat está el enlace de la asistencia. Entonces, voy a tener cuatro fuerzas resultantes. R1 corresponde al triángulo azul, R2 al triángulo café, R3 al triángulo de la parte izquierda rojo y R4 al triángulo de la parte derecha. Voy a calcular el momento respecto al punto B. Entonces, primero vamos a definir cuánto valdría R1. R1 sería el área del triángulo azul, es decir, la base por la altura, que es MA sobre EI, y todo esto dividido entre 2, es decir, MA por L sobre 2 EI. Eso vale R1. R2 valdría L por MB sobre 2 EI, que es el área del triángulo café. R3, ¿cuánto valdría R3? Entonces sería la base. Recuerden que el punto máximo está aquí ubicado a una distancia A de la izquierda, ¿cierto? Entonces sería la base por la altura, que sería P por A por B sobre L e I sobre 2. Entonces, eso quiere decir que esa resultante vale P al cuadrado B sobre 2 L e I. ¿Listo? Y la resultante 4 sería el triángulo de la derecha. ¿Cuál es la base? B. ¿Cuál es la altura? P a B sobre L e I. Y todo eso sobre 2. Es decir, P por A por B al cuadrado sobre 2L e I. Ahí que calcule simplemente el valor de las resultantes. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a calcular el momento respecto al punto B. Voy a situarme en este esquema de acá y voy a acotar cuánto valen mis distancias al punto B para poder evaluar el momento bien sencillo. Entonces, R1 sería
Perdón. Ya. Entonces, R1 estaría ubicada a una distancia de 2 L tercios del apoyo B. ¿Cierto? Recuerden que la fuerza se aplica aquí en el centroide y el centroide está a 1/3 del lado más grande. Entonces la distancia al extremo más bajito es 2 L tercios. R2 está ubicada a una distancia, en este caso, L tercios del lado más grande. Entonces sería L tercios. R4. Entonces R4 está a una distancia. Mi triángulo tiene la base B. Entonces la distancia del centroide a su lado más pequeño va a ser 2 B tercios, ¿cierto? Mientras que R3, ¿cuánto valdría R3? La distancia de R3 al punto B. Está acá. Entonces valdría, entre este punto y B, tenemos una distancia de B minúscula. Le voy a sumar este pedacito de acá hasta acá, que sería 1/3 de la base de este triángulo, más A tercios. Y esas son las distancias de mis resultantes de fuerza al apoyo B. ¿Está claro eso, muchachos? Las distancias como las he tomado. Sí, señor. Listo. Entonces, mi sumatoria de momentos, ¿cuánto sería? R1 es un momento positivo, entonces sería R1 multiplicado por 2 L tercios, más R2 multiplicado por L tercios. ¿Listo? Que son las dos fuerzas de arriba. Estas fuerzas R3 y R4 generan momentos negativos. R3 multiplicado por B más A tercios. Y R4 multiplicado por 2B sobre 3. Y todo esto debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar R1, R2, R3 y R4. Bueno, entonces, ¿qué vamos a obtener? R1 sería, voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí, listo. Entonces, R1, ¿cuánto sería? MA por L sobre 2EI multiplicado por 2L tercios. Más R2, MB por L sobre 12i multiplicado por L tercios. R3, P por A al cuadrado B sobre 2LEI multiplicado por B más A tercios. Y el último es R4, que sería P por A por B al cuadrado 2LEI multiplicado por 2B tercios es igual a 0. Entonces podemos cancelar términos semejantes. Entonces todos los EI los puedo cancelar porque los factorizo los paso a multiplicar al 0. Este 2 con este 2. Este 2 se me va con este 2. ¿Listo? Y voy a reescribir mis expresiones. MA por L al cuadrado sobre 3 más MB por L al cuadrado sobre 6 menos. Entonces voy a distribuir esta multiplicación con este factor de acá. Entonces sería P al cuadrado, B al cuadrado sobre 2L, ¿cierto? Y menos por menos también, menos por más, menos P por B por A al cubo sobre 6L. Y el último factor que me queda que es menos PA
por b al cubo sobre 3L. Y todo esto es igual a 0. ¿Listo, muchachos? Voy a multiplicar todo por 6 en la parte de arriba. Si yo multiplico todo por 6, mi expresión sigue siendo la misma. Por 6 sobre 6, ¿listo? Pero entonces este 6 lo paso a multiplicar al 0 y me queda solo el 6 de arriba. Si yo multiplico todo por 6, lo que voy a obtener es... no, primero, ¿qué vamos a hacer? Por aquí a la izquierda en el cortante, habíamos encontrado que el momento A era igual a PBA sobre L menos MB. Entonces voy a reemplazarlo en esta ecuación de acá. Todavía no metamos este 6 sobre 6. Todavía eso no. Sino simplemente reemplacemos MA. Entonces, ¿cómo sería? Dijimos que MA era P por A sobre L menos MB multiplicado por L al cuadrado sobre 3. Más MB por L al cuadrado sobre 6. Y voy a hacerlo igual a todas estas expresiones, pues al otro lado del igual, que sería P al cuadrado, B al cuadrado sobre 2L, menos PB por A al cubo sobre 6L, menos P por A, B al cubo sobre 3L, perdón, más y más. Listo. Ahora sí voy a multiplicar todas las expresiones por, eh, por 6 sería. Y voy a resolver este paréntesis. Entonces, si aquí multiplico por 6 sobre 3 me da 2. Entonces, esto sería 2P, BA, L, menos MB. Aquí debo tener algo mal. Regáleme un segundo. No, está bien. MB, 2MB por L al cuadrado más MB por L al cuadrado igual a 3 veces P A al cuadrado B al cuadrado sobre L más P por B por A al cubo más 2 veces P por A por B al cubo sobre L. Esto fue por multiplicar todo por 6. ¿Listo? Entonces aquí ya puedo despejar el momento en B en términos de la carga y las dimensiones de mi viga. ¿Qué más voy a hacer? Voy a multiplicar ahora todo por L. Entonces queda 2PBAL al cuadrado menos, entonces menos 2 más 1 me da menos 1 por L al cubo igual a 3PA al cuadrado B al cuadrado más PA al cubo BL más 2PA por B al cubo. Bueno, entonces voy a despejar el momento B. ¿Me siguen todos hasta ahí en lo que he hecho? Simplemente álgebra, reorganizando todo un poquito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer una factorización. Vamos a factorizar del lado derecho. Esto lo dejamos igual, ¿no? Del lado derecho vamos a factorizar P por A por B.
¿Listo? Entonces, si hacemos ese factor, este primer elemento nos daría 3ab más a al cuadrado L, ¿sí? Más 2b al cuadrado. Y en este factor de aquí, vamos a reemplazar a como igual a L menos B, ¿cierto? Si A más B Profe, da qué L, pena. A Una es igual a pregunta. L menos B. En Dígame. el costado derecho de la ecuación, el último término es mb l cubo o l cuadrado. Es que pues veo el cubo, pero no sé si es cubo. Ya, es que recuerda que es cubo porque recuerda que aquí multiplicamos por L, ¿cierto? Entonces, en esta parte sí está al cuadrado, pero al multiplicarlo por esta L me Ah, ok, queda al ok. cubo. Gracias, profe. ¿Listo? Vale. Entonces reemplazamos la letra A en este paréntesis. Voy a sacar aquí solo el paréntesis. Entonces te diré 3 por L menos B por B más L menos B al cuadrado por L más 2B al cuadrado. Y descomponemos esto al máximo a ver cuánto nos da la expresión reducida. Entonces 3LB menos 3B al cuadrado, ¿sí? Más, esta expresión sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado por L, más 2B al cuadrado. Voy a seguir aquí sumando términos semejantes, entonces eh, que hay algo extraño. Bueno, 3LB menos 3B al cuadrado más L al cuadrado menos 2LB más B, no, perdón, L al cubo, 2L al cuadrado B más B al cuadrado L más 2B al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí les está dando eso? Tengo mis dudas ahí. Bueno, sigamos. Entonces sería L al cubo menos 2L al cuadrado B más B al cuadrado L más 3LB y el último es menos 3B más 2B menos B al cuadrado. ¿Cierto? Entonces esto es lo que tenemos aquí en este paréntesis. Voy a continuar, creo que aquí a la derecha. Entonces mi expresión iba en lo siguiente. A la izquierda tenía, a la izquierda voy a factorizar L al cuadrado. Ah, no, perdón, voy a pasar este término a la derecha. O voy a escribirlo, voy a reescribirla. Entonces, mb por L al cubo, paso este momento a la derecha y toda esta expresión la paso a la izquierda con esta de acá. Entonces, esto va a ser igual a dos veces p a por L al cuadrado menos p por a por b por lo que me dio aquí mi paréntesis, ¿cierto? En este caso sería L al cubo menos 2L al cuadrado b más b al cuadrado L más 3LB menos b al cuadrado.
De aquí estas dos expresiones puedo sacar de nuevo factor común. P por A por B. Factor D. Entonces del término izquierdo me queda 2L al cuadrado y el término derecho me queda el negativo de todas estas, menos L al cubo más 2L al cuadrado B menos B al cuadrado L menos 3BL más B al cuadrado. Todo esto igual a MB por L al cubo. Despejo. Hay algo raro en esta expresión de la derecha y no lo encuentro. Profe, ¿no ha hecho la sustitución de A? De Sí, L pero menos no, B. ahí no la voy a hacer. Simplemente la quise hacer aquí en este paréntesis para poder tener una expresión un poco más generosa. Pero, según veo, me estoy pegando una complicada bastante grande. Me va a tocar regresar hasta este punto donde multipliqué por 6 y continuar de aquí de otra forma, sin multiplicar por L. Sí. Yo creo que me va a tocar hacer eso. Lo siento, voy a borrar todo esto. Esto tampoco me sirve. Y voy a continuar a partir de cuando multiplicamos por el 6, que es como el más. Listo. Ok, entonces multiplicábamos todo. L al cuadrado sobre 3. Entonces multiplicábamos todo por... todavía no multiplicamos por el 6. Vamos a ver si por otro lado nos da un poquito una expresión un poquito más sencilla de trabajar. Vamos a resolver esto. Sería P por BA por L sobre 3 menos MD L al cuadrado sobre 3 más MD L al cuadrado sobre 6. Y esto va a ser igual. Voy a factorizar P por AB sobre L en esta expresión de la derecha. Entonces sería AB sobre 2 más A al cuadrado sobre 6 más B al cuadrado sobre 3. ¿Listo? Y ahora sí voy a multiplicar por 6 todas las expresiones. Entonces me quedaría 2B por B por A por L. Estos dos si los sumo y los multiplico me va a dar un sexto. Entonces por 6 me da menos cuadrado igual a P por AB sobre L, y el 6 lo meto aquí al paréntesis a multiplicar cada uno de mis términos. Entonces sería 3AB más A al cuadrado más 2B al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahora sí, dejo que el momento B al cuadrado igual a 2B por B por L menos A sobre L por 3AB más A al cuadrado más 2B al cuadrado. Y factorizo
P por AB. P por AB. Sí. Eso me quedaría 2L menos 3AB menos A al cuadrado menos 2 por B al cuadrado. ¿Listo? En este punto reemplazo A es igual a L menos B. Entonces, En el 2L caso anterior, menos, ¿no le faltó una L? sí, 1 sobre L. aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces este va a ser 3B sobre L por L menos B menos L menos B al cuadrado sobre L menos 2B al cuadrado sobre L. Listo. Hasta aquí todos me siguen. Esto es simplemente un poquito de ¿cómo se llama eso? Álgebra. Entonces, voy a intentar ir un poquitico más rápido para que no quedemos con este ejercicio incompleto y podamos ver el resultado por 2L. Entonces el primero sería menos 3B por L sobre L, entonces queda menos 3B. El segundo sería más 3B al cuadrado sobre L menos. Entonces L menos B era L al cuadrado menos 2LB más B al cuadrado. Realizando la operación todo sobre L sería menos L más 2B menos B al cuadrado sobre L. ¿Listo? Y el último menos 2B al cuadrado eh, sobre L. Listo. Esa sería mi expresión. Mi momento en B por L al cuadrado sería PAB por. Entonces 2L menos L me da L. Menos 3B más 2B queda menos B. Y 3B al cuadrado sobre L menos B al cuadrado menos 2B al cuadrado me da igual a B por A por B sobre L al cuadrado por L menos B. Y eso va a ser el valor de mi reacción, perdón que me mueva, en el extremo derecho del momento de mi viga. Un poquito. ¿Listo? Ese es el momento B. Y el momento A, ¿cómo lo podría calcular? Con la expresión de corte que calculé acá, P por BA sobre L, sería por BA sobre L menos P por A por B sobre L al cuadrado por L menos B. Listo. L menos B es lo que nosotros llamamos A. Entonces el momento A puede ser como PBA sobre L menos PB por A al cuadrado sobre L al cuadrado. Si realizamos esa operación, entonces sería PBL menos PBA al cuadrado.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Factorizamos P por A por B sobre L al cuadrado, factor de L menos A. Y ese es el valor del momento A. Bueno, para finalizar, ¿cómo quedaría mi viga? Entonces, si yo tengo una viga doblemente empotrada con una carga P que no está en el centro, voy a tener dos momentos, un momento A y un momento B. El momento A sería simplemente P por A por B al cuadrado sobre A, ¿cierto? Yo vuelvo esto B, esa es la expresión que me da. Y voy a volver esto A. Entonces el momento de la derecha sería P por A al cuadrado por B sobre L al cuadrado. Momento, perdón. Ya. ¿Listo, muchachos? Esa es la forma de calcular las reacciones de esa viga hiperestática. ¿Cómo sé si están bien? Entonces, voy a intentar dejarles este formulario de vigas en su correo, en su Moodle para que puedan acceder a él. Buscamos el caso de la viga doblemente empotrada con una carga que no se encuentra en el centro, es decir, esta de acá. Entonces dice, si usted tiene una viga empotrada en ambos extremos, con una carga F que no está en el centro, sino a una distancia A del apoyo izquierdo y B del apoyo derecho, sus momentos de empotramiento van a ser el momento de la izquierda, F por A por B al cuadrado, que es esto que tenemos acá. Y su momento de la derecha sería P por A al cuadrado B sobre L al cuadrado. El ejercicio quedó bien. ¿Listo? Para eso también sirve la viga conjugada, para hallar reacciones en estructuras indeterminadas. ¿Alguna pregunta hasta aquí en el método, muchachos? No, señor. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Para el próximo jueves, vayan pensando en la solución de esta viga. Una viga empotrada con una carga distribuida. Carga de magnitud W. Aquí el centro de la fuerza, ¿cierto? Esta distancia B. La fuerza tiene una longitud C. Esta es una longitud L. Entonces van a intentar calcular los momentos de empotramiento de esa viga, si les parece. Listo. Y yo creo que ya con ese ejercicio podríamos estar terminando el tema de viga conjugada. Si no tiene ninguna duda. Bueno, muchachos. Bueno, profe. Intentar calcular este empotramiento. Como si la solución está bien, por aquí debería estar ese caso. Veanlo, aquí está. Entonces pueden compararlo con este caso de acá. Una carga de magnitud Q. La distancia de A del centro de la fuerza a la izquierda es A, del centro de la fuerza a la derecha es B, y tiene una magnitud de C al lado y lado. Entonces es un caso similar a este. Bueno, entonces sería que ustedes manejáramos la misma notación. Entonces vamos a modificar esto.
Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Lo mismo, analizar las dos vigas, como hicimos aquí con la viga de la carga puntual. Una viga, dos vigas simplemente apoyadas, donde en el primer caso colocamos la carga distribuida rectangular y en el segundo los momentos en los extremos. Y los metemos en nuestra viga conjugada y hacemos lo mismo, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos en el apoyo derecho. Y ya con eso estarán en capacidad de encontrar estos dos momentos, deben ser igualitos a lo que aparecen ahí. Bueno, muchachos.